Don José. Fernando, estimados televidentes y radioescuchas. Voy a darle las cifras del COVID panameño, pero voy a hacer unas explicaciones políticas que la voy a hacer en el marco de que si nosotros tuviéramos en el tiempo, retrocediéramos para aquel 9 de enero de 1964, hoy lunes 11 estaríamos en el tercer día de enfrentamientos con las tropas norteamericanas. Porque hasta el 12. Hasta el 12 estaría Colón en primer orden en esta confrontación que marcó un gran viraje en la historia nacional. Pasamos de la etapa revisionista de los tratados a la etapa de abrogación de los tratados Torrijos-Carter, perdón, de los tratados Jaibo Varila. Y esa etapa de abrogación fue la que en la práctica, junto a todo el contingente que se movilizó, intelectuales, estudiantes, obreros, campesinos, políticos, etcétera, dio origen a que en el año de 1967, cuando Robles intentó pasar los tratados Johnson-Robles, fueran rechazados. Y una de las primeras cosas que pasó cuando entramos al proceso de negociación fue un general convocó a una reunión de gobierno, de todo el gobierno, el Consejo General de Estado, en la que se rechazó los tratados Johnson-Robles por no resolver la causa de conflicto. ¿Cuál es la causa de conflicto? La presencia militar de los Estados Unidos en Panamá y el Estado colonial. Eso se logró por la unidad que generó este gran viraje de la historia. Y estamos hoy en otro gran viraje de la historia. ¿Cómo lo vamos a manejar? Ahora les explico algunas cosas que tenemos que tener en consideración. Pero antes, permítame presentarles los datos que tenemos nosotros de la información que nos dio el MINSA en el día de ayer. Ahí está la primera curva que les presento. Esta es la curva de los casos, es una curva que incluso en la tendencia polinómica y en la tendencia exponencial nos indica a nosotros que vamos al alza y podemos asegurar con certeza estadística que seguiremos en el alza de mantenerse las condiciones que tenemos hasta el día de ayer, incluyendo esta cuarentena. Le doy los números. Ayer llegamos a 279.196 casos positivos. Nuestra proyección exponencial indicaba 277.365, lo que significa 1.000 y tantos casos más en el exponencial, por menos en la exponencial que la realidad. Y la positividad global del 9 de marzo hasta hoy, hasta ayer, es de 19,6%. Ayer tuvimos 2.424, pero solo hicimos 10.339 pruebas para una positividad de 23,3%. Mientras estemos por encima del 23%, de los 20, por encima de los dos dígitos, ¿sí? 11, 12, estábamos en 12, bajamos a 8, 9, después subimos a 12, y ahora estamos en el doble. Eso te da una idea clara de que hemos retrocedido. Si me pone la siguiente gráfica para que usted vea lo que le estoy hablando ahora con mayor precisión. Ahí está. Esta es la gráfica que yo le llamo siempre la atención. Estos son los casos positivos. Obsérvela con detenimiento allá en su casa. Pero el punto de inflexión es claro. Y fíjese que en noviembre nosotros teníamos 27.000 casos positivos. La positividad de Panamá, casos activos. Y en el día 10 de enero teníamos 55.000. Fíjese, casi el doble de lo que teníamos. Y eso nos está indicando a nosotros, sáquele el 4% de eso a los 22.000, le dará a usted los que estaban en cama y esto le dará a usted los que están en cama ahora. Y ahora mire la siguiente gráfica. Pásame la otra, la de barras. La de barras. Esa, déjemela ahí. Esa de barras es la gráfica que nos indica a nosotros cómo se ha incrementado la mortalidad por semana. Y fíjese que en la primera semana de este mes, la segunda semana de este mes, llegamos a 515. A 315. Y fíjese cómo ha venido subiendo la mortalidad. Claro, al tener más casos positivos, más casos activos, el 4% de más casos activos da más muertes. Porque son los casos que van a hospitales y a gente que se está muriendo. Hay que preguntarse, ¿dónde se muere la gente? Sería una buena estadística que el MINSA nos debe dar. ¿Dónde se está muriendo la gente? ¿En las camas de los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, en las ambulancias o en sus casas? Es una estadística que no poseemos, no la podemos utilizar.
Pero observe, mire, la gráfica esta le está indicando a usted cómo nos hemos venido incrementando, Fernando, en forma exponencial polinómica. Nos está indicando en ambos casos que vamos a tener más muertes. No hay duda de eso, como estamos, a menos que hagamos cambios radicales. Ahora, miremos la siguiente gráfica. Todas estas dos gráficas nos están indicando ahora, la otra, la de... Ahí, no, la otra. La gráfica que tiene las camas. Bien, la gráfica que quiero mostrarle es la gráfica que tiene el uso de las camas. Y de funciones. Cuidados intensivos y cama. Cuidados intensivos y cama. Esa que está ahí. Esa es. Observe esa gráfica. Esa gráfica nos está indicando a nosotros, hace noviembre nosotros teníamos esa gráfica a la baja. Fíjense que no hay ninguna evidencia estadística que nos diga, bioestadística que nos diga a nosotros que estamos en ninguna meseta, que vamos a, no, ni se va a aplanar la curva. Esa curva va hacia arriba. ¿En qué? Fíjense las cifras que nos dio el MINSA ayer. ¿Cuántas personas tenemos en camas? En los hospitales tenemos 2.257. En hoteles tenemos 781. Y en cuidados intensivos, que es la línea que está abajo, tenemos 225. En el alza en ambas cosas. Lo que nos está explicando a nosotros ahora es que lo que está ocurriendo en el incremento de la positividad y en el incremento de los casos activos es que la presión sobre el sistema hospitalario panameño ha sobrepasado nuestra capacidad en este momento. Y en algunas áreas estamos actuando sin recursos. Esa es la realidad de hoy. Es eso lo que tenemos que vencer. Y no es el momento de dorar la píldora, o como diría Cervantes, sugarcoat. No, vamos a decir la verdad. Cómo están operando nuestros hospitales, las dificultades que tenemos, la capacidad que tenemos de logística, y la vacuna no van a estar disponibles, sino en los próximos meses, aquí en los Estados Unidos, en todos lados del mundo. Entonces, yo lo que le propongo es que le hablemos con claridad a la gente. Queremos ver qué va a hacer en todos estos datos, qué puede hacer el MINSA. Si nos vamos solo por la acción del vector sanitario, podríamos poner en riesgo el otro vector importante que es el. Por eso, que este virus, igual que los muchachos nuestros que fueron a las calles en enero de 1964, expusieron con claridad que para enfrentar al imperio y la descolonización necesitamos una unidad, una fuerza política para impulsar las reformas. Y para vencer al virus y reactivar la economía, necesitamos la unidad. Y para los que vean la unidad y el debate político como algo malo, déjenme terminar las curvas. Pásenme las últimas dos curvas. Ahí está la mortalidad, ahí está, al alza. Pásenme la otra. Ahí está la positividad. Mientras nosotros tengamos la positividad por encima de 19, casi 19.8 la global, 19.6, y los días de las últimas semanas las hemos estado por encima de 20, cada vez nos alejamos menos, cada vez el virus está en mayor control y cada más amenaza a la economía. Entonces hay algunas cosas que el gobierno tiene que sentarse a analizar. No hay que tenerle miedo al debate, al contrario, hay que fomentar el debate. No importa cuán duro sea, pero el debate organizado por la gente que conoce de cosas es mucho más productivo que el debate tratando de desmentir los fake news. No es necesario dirigirse al medio que produce un fake news, es necesario dirigirse al receptor que intenta ese medio influir con sus fake news. Y para eso están los políticos, los dirigentes del país, para que el mensaje negativo, mentiroso, no cale en la población. El gobierno tiene que darle, pero el gobierno solo no es la fuerza política, no, la correlación de fuerzas actual, me puede quitar la lámina si quiere, la correlación de fuerzas en este país está en contra del gobierno. No hay casos que el gobierno haga que no le caigan en pandilla, y la capacidad de respuesta del gobierno ante la multitud de ataques mediáticos está limitada. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno durante los próximos días? Ya hay propuestas en la mesa. El Partido Panameñista, en la boca de su presidente, hizo una serie de propuestas. Nosotros tenemos que llegar a acuerdos en las próximas semanas
Este no es un problema de esperar a Ágora, el Bicentenario, es que no tenemos tiempo. Tenemos que sentarnos, las fuerzas de este país, a discutir qué vamos a hacer en conjunto para impulsar el control del virus y la economía. No hay tiempo para eso, para perder. Hay que sentar una mesa para ver el problema de la política exterior nuestra. Hay que sentarnos a mirar qué cosas vamos a hacer con la educación. Nosotros hemos tenido una pérdida enorme en el sistema educativo. ¿Qué cosas? ¿Cómo vamos a medir esa pérdida? ¿Cómo la vamos a recuperar? Nosotros tenemos que incorporar a nuestros muchachos de la secundaria a reconstruir el país. La mejor forma de educar a los jóvenes de 15, 16, 17 años es haciéndolo parte de la solución del problema de hoy. Porque sería la mejor educación cívica que le podemos dar. Pero no, si nosotros queremos pensar en el futuro, hay gente que habla así, el futuro es Fernando, es una cosa etérea. Sí, no, y el futuro está en la tecnología, sí. ¿Y dónde está la tecnología de nuestros muchachos? Leer y escribir en Twitter no es ser tecnológico, ¿no? Hay que saber robótica, hay que saber, por ejemplo, para controlar el virus, hay que saber genética molecular. Las aplicaciones. Hay que saber matemáticas, hay que tener más ingenieros, hay que tener mejores médicos, mejores centros de educación. No es que yo pienso, sí, que el mundo va a ser, sí, el mundo marcha a una cuarta revolución, pero ese mundo de la cuarta revolución esconde, como lo ha desnudado el virus, a nivel global, una sociedad completamente dispar, una sociedad que no tiene la capacidad de la distribución de la riqueza en forma adecuada, ni en los grandes países. Los grandes países están emitiendo papel, que no tiene ningún respaldo. Y entonces están generando la siguiente crisis, que ya no va a ser solamente el virus. Una estanflación horrible. Es la ruptura de este circulante extensivo que se está haciendo por las grandes potencias y nosotros recurriendo al préstamo. Endeudarse ya no es el problema, el debate no está en la deuda. Entonces hemos caído en la tontería de que no hemos endeudado. Sí, nos hemos endeudado más, no hay forma de salir de esto si no nos endeudamos más. Y todavía tenemos que endeudarnos más, pero endeudarnos ¿para qué? Es la pregunta. Para hacer eso, el gobierno necesita ampliar la plataforma de apoyo. Y creo que una lectura equivocada de la dinámica que está ocurriendo en la sociedad podría llevar al gobierno que cree que tiene tiempo. No hay tiempo. El tiempo se está agotando. Así como en los Estados Unidos usted está viendo una revolución. Trump intentó dar un golpe de Estado. ¿Usted se hubiera imaginado eso? Mire nuestro continente. Mire lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua. Los antiguos aliados de Ortega, los llamados sandinismos de renovación, están estudiando quitarle el sombrero de Sandino a su cuestión, porque ya Sandino es un problema que afecta a la sociedad. Sandino está siendo rechazado por la conducta irresponsable, ladrona, llámalo como usted quiera, de Daniel Ortega y su grupo. Mire lo que está pasando en Venezuela. Entonces, si usted mira estas cosas, usted tiene que saber que nuestro país, que ha hecho esta larga jornada que los empujaron nuestros muchachos de aquellos 9, 10, 11 y 12 de enero, y que crearon las bases para hacer irreversible el proceso de eliminación del colonialismo y la lucha contra el colonialismo, y hubo espacios para todo el mundo, para un debate intenso con todas las fuerzas, y se debatieron los tratados con todas las fuerzas, con todo el mundo, diciendo lo que daba la gana. Al final lo llevamos a una votación. Entonces ahora, en una grave situación como esta, sería un gran error para el gobierno no prestarle atención a los señalamientos que están haciendo los dirigentes de oposición y las fuerzas más progresistas de este país, que buscamos un entendimiento. El señor Biden, que va a comenzar su gestión al mediodía del 20 de diciembre, no puede arrancar, perdón, de enero, no puede arrancar su gobierno si no hay un esfuerzo de parte de él por tener la mayor unidad posible. Por eso que su gobierno es una expresión
Es la primera vez en la historia norteamericana que la mitad de gobierno es mujer, la mitad de gobierno es hombre. Es la primera vez. ¿Por qué él está haciendo eso? Porque él es comunista. Él no tiene nada de comunista. Eso es un invento el debate político no importa que sea duro, no importa que, como dice Marcel Salamín en un artículo que publicó por él ayer, no importa que sea con empujones, el debate político se tiene que dar con todas las preguntas. ¿Vamos a endeudarnos? Sí, ¿para qué? ¿Vamos a crear empleo? Sí, ¿cómo? ¿Vamos a transformar la caja de seguro social? Sí, ¿cómo? ¿Cuánto que se necesita? ¿Cuáles son las variables? ¿Vamos a mejorar la educación? Sí, ¿cómo? Hacer a los estudiantes partícipes de todo este problema, hacer a los campesinos y trabajadores del campo, hacer a los trabajadores que vamos a quedar sin empleo, a los empresarios, a los intelectuales, hacer un gran debate. Es la forma de salir de todo esto. No hay que tenerle miedo ni a la crítica, no hay que tenerle miedo ni a la crítica ni a las divergencias. Lo que hay que tenerle miedo es caer en las manos de los irresponsables que utilizando cualquier tontería, porque yo estaba tomando en la cantina del lado y en la otra cantina estaba otro tipo y le tomo una foto a este y la acuso a este porque yo estaba en el otro, pues entonces, ¿y qué? Sí. O pretender creer que esto lo vamos a resolver solo una fuerza, no. Esta medicina de discusión, de debate, tiene que darse internamente. El PRD tiene que reaccionar. Esa es su responsabilidad histórica. Así como lo están haciendo los panameñistas y como lo debe hacer Cambio Democrático y todos los partidos en formación y en desarrollo, tienen que reaccionar. Miren cómo el Partido Republicano va a tener que reaccionar y se va a fraccionar. Se va a fraccionar. Pero va a salir más fortalecido. Los Estados Unidos van a superar la crisis, nosotros la vamos a superar. El problema es qué costo. El costo es menor si arrancamos el debate ya, ampliando la discusión con los dirigentes políticos. Hay más responsabilidad en los partidos políticos y en algunos gremios de trabajadores y empresariales que en muchos medios de comunicación. Y no es a través de los medios de comunicación que se hacen los debates. Es en la provincia, es en la discusión. Y como no nos incorporamos, entonces nos aislamos. Y el aislamiento produce ¿qué cosa? El autoritarismo. Termino recomendándole, fíjese lo que está ocurriendo, señor presidente. Algunos policías nacionales parecen no tener claro, incluso en este cierre, que usted puede sacar a pasear a su mascota a una cuadra de su casa. Bueno, se han provocado varios incidentes porque los policías, no, tienes que recoger tu perro, porque estamos en cuarentena total. No, el artículo que se dice te permite sacar al perro. Si no, imagínate los chiqueros que vamos a tener dentro de las Entonces, casas. Cosas como esa. Porque cuando nos encerramos, lo que nosotros provocamos es evitar el debate y la disensión utilizando la autoridad como instrumento de sustitución de un debate que es inevitable. O lo hacemos a las buenas o lo hacemos a las malas. A las malas es cuando perdamos el control. A las buenas es ahora. Utilizar toda nuestra energía creadora, creativa, para incorporar de verdad a esta discusión. Y usted verá cómo los charlatanes salen de esta discusión. Sí. Verá, sin duda alguna. Así es.